Esta noche en La Billetera, Luis de la Calle, experto en negociaciones comerciales con Estados Unidos y en general con el mundo. Vamos a platicar muy interesante sobre lo que puede venir en este 2017. Quédese con nosotros. Estamos a solo unos días de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asuma la presidencia de este país, que es nuestro vecino, es la economía más importante del mundo, y simplemente el proceso de elección, este periodo de transición que ha ocurrido, ha generado una enorme incertidumbre geopolítica y global, no nada más en México. Sin embargo, para platicarnos qué desafíos y por qué este año resulta verdaderamente interesante, hemos invitado a Luis de la Calle. Él es socio de La Calle y Asociados. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros Alicia, en esta gracias. billetera. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Luis? ¿Buenos años o buenos periodos por venir? Bueno, felicidades sobre todo. Pues sí, sobre todo. Feliz año. A ver, nos preocupamos. Está feliz porque no está preocupado. O no nos preocupamos porque se ha dicho que el señor Donald Trump quiere desarticular el Tratado de Libre Comercio. ¿Hasta dónde nos lo estamos imaginando y hasta dónde puede ser posible? Bueno, yo creo que uno sí hay que preocuparse. Obviamente no hay que sobrereaccionar, pero sí hay que estar preocupados, sí hay que estar ocupados en prepararnos para una eventual conversación que puede ser una negociación con Estados Unidos y Canadá. Y en segundo lugar, Alicia decía que en el periodo electoral 2016 México fue centro, el Tratado de Libre Comercio también, de la campaña de Donald Trump. No es la primera vez que sucede, pero sí es la primera vez que sucede con esta intensidad y que dura tanto tiempo hasta después de la elección. Luis. Entonces, efectivamente, México tiene que estar listo para una oportunidad de conversación y posible renegociación con Estados Unidos. Luis, uno de los puntos que tocó Donald Trump cuando estuvo en Los Pinos, aquí en México, fue precisamente que dijo que que México ganaba más que Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio tal y como estaba ahorita. ¿Es esto cierto? México ha ganado con el TLC América del Norte, sí. ¿Y en números? No, la verdad es que el TLC América del Norte ha sido altamente benéfico para México, por supuesto, pero también para Estados Unidos y también para Canadá. Simplemente ha mejorado la capacidad de crecimiento de la economía norteamericana. Yo creo que se puede explicar fácilmente un 10% del Producto Interno Bruto con la potencia que trae de la sincronización económica con México. Antes éramos muy pequeños en Estados Unidos y hoy en día México es muy grande. Bueno, hasta piñatas se venden. Digo, piñatas, o sea, la penetración de la cultura y de los bienes mexicanos es inmensa. Es mucho más grande de lo que la gente piensa, ¿no? De hecho, una de las paradojas de este proceso electoral que vivimos en Estados Unidos en 2016 es que Donald Trump de alguna manera sobreestima a México porque nos dice hoy es que los mexicanos son súper competitivos, nuestras empresas no pueden competir con ellos, negociaron mejor que nosotros. Entonces, ¿qué y resulta? por el otro lado nosotros, en México, nos achicamos, pensamos que, oye, Pero además está muy centrado el conflicto con ellos. O sea, no habla de cambiar las cadenas de producción o la industria manufacturera en sí misma, sino las relaciones, o el convenio, el anexo laboral, por ejemplo. Habla de temas que ahora está hablando mucho también de la forma en que tenía que cerrarse América del Norte frente a la competencia china, a los que ha seleccionado para acompañarle en la parte comercial, tanto el negociador como el secretario de Comercio, son gente que está en la industria acerera y que ha confrontado en la OMC también a China, ¿no? Con México, no sin México. Lo que tienen que entender en Estados Unidos, y es muy importante cómo México presente este argumento, es que la coproducción con México le ayuda en ambas cosas. O sea, en la medida que haya más coproducción con México, hay más empleos en Estados Unidos, y en la medida que hay más coproducción con México, enfrentamos mejor a China. Sin México, difícilmente Estados Unidos puede competir exitosamente con la economía china. Ahora, en un extremo en el que no tuviéramos tratado, Sí, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué posibilidad existe en el no tratado de libre comercio? Yo no me lo imagino a ninguno de los dos países. Hay áreas pero tiene la facultad simbióticas. el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Pero hay cosas que son muy simbióticas. ¿Cuál sería el paso automático? O sea, no hay tratado de libre comercio. ¿Qué pasa con lo que está en tránsito comerciando? Porque no es tan automático. Si es benéfico para ambos, pues no conviene
que deje de ser benéfico. Claro. Entonces, digamos, si vamos a tener un proceso de renegociación con Estados Unidos, tenemos que encontrar aquellas cosas donde logremos obtener una integración que sea más competitiva y no menos. O sea, ponernos obstáculos entre nosotros Es mortal, ¿no? es contraproducente. Entonces, efectivamente, si hay una renegociación con Estados Unidos, puede haber puntos muy complejos de negociación, pero México debe tener una posición, creo yo, uno, que no vamos a hacer nada que sea contra los intereses de México y tampoco vamos a hacer nada que sea contra los intereses de la competitividad de América del Norte. Porque eso es lo que nos beneficia a ambos, ¿no? O sea, estar más juntos, más que más separados. Más juntos, más que más separados y a lo mejor con una conciencia de que nuestro competidor en el mercado mundial es China. Cuando se negoció el TLC América del Norte hace 25 años, pensábamos que era un acuerdo para incrementar el comercio y la inversión entre los tres países, ¿no? Canadá, México, Estados Unidos. Hoy en día, lo que se requiere es un arreglo comercial en América del Norte para competir en todo el mundo. Para que nuestros productos norteamericanos compitan en Asia, compitan en Europa y, por supuesto, también en América Latina, ¿no? Eso está interesante Claro. porque es Norteamérica, Estamos saliendo no de la solo región para ir México. al mundo. Esa es la manera es de decirlo. creérnosla, Es que ¿no? tienes que verlo así. Tienes que verlo de una manera distinta. Y bueno, desde el punto de vista mexicano, nosotros somos el mejor candidato para ser la plataforma de exportación de América del Norte. Los puertos que tenemos, los ángulos, la Y también posición el geográfica. elemento de Y la seguridad man- y- hemisférica. Y, bueno, y la potencia. México es una potencia industrial. Y por nuestra naturaleza y la juventud del trabajador mexicano, nos vamos a estar al final de la línea de ensamble. Si Trump no comete muchos errores, al final de su periodo, México va a ser el mercado más grande del mundo para Estados Unidos. Claro. Más grande que Canadá le compra el 18%, y la Unión Europea completa le compra el 18%. Si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, México es más grande que la Unión Europea completa, ¿eh? Wow. El mercado de Estados Wow. Unidos. Entonces, cuando dice la gente, oye, es que somos muy chiquitos, no, pero chiquitos no somos. Nos O sea, achicamos, eso sí. Nos achicamos, achicamos. pero somos un mercado muy De importante. hecho, yo ya cuando estabas comentando que, y ahí estaban los directores generales de las principales empresas que tienen su sede en Estados Unidos, tanto armadoras como algunas como, es que no puedo decir marcas, pero venden desde Post-its, ¿no? Y realmente estar en México no solamente para armar y maquilar, sino para aprovechar el Ya para mercado de integrar. consumo de México. Ya para integrar. Y te decía, algunos de ellos dicen, bueno, es que no va a cambiar nuestra realidad, nosotros no nos vamos a ir, simplemente este mercado está creciendo a una tasa más veloz de la que está creciendo Estados Unidos. el banco Pero más- ¿qué pasa si lo juntas con que California, Arizona, Texas, eso que comentabas, de que son estados que dependen de México? En promedio somos el segundo, pero para estados muy importantes de Estados Unidos somos el primer mercado. Por A ejemplo, ver. para ¿Cuáles? California. California somos el número 1. Para Texas, a Texas le representamos cerca del 50% de sus exportaciones. Wow. Lo mismo Órale. para Arizona, para Nuevo México. Y todos los estados del medio oeste de Estados Unidos, de los que se quejan tanto en la campaña de Donald Trump, le llaman el Rust Belt. Ajá. Ohio, Illinois, Pensilvania, Indiana, Michigan. Para todos esos estados, México es el segundo mercado y en poco tiempo va a ser el primero. ¿Cuál es, digamos, me voy a poner fatalista? Si de repente por favor. Donald Trump o México dice, ¿sabes qué? Nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio porque no me estás respetando conforme a lo que valgo, y valgo mucho, ya lo acabas de decir. ¿Con qué reglas jugaríamos? Bueno, México y Estados Unidos y Canadá somos miembros de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Y el TLC y la OMC coexisten. Entonces, hoy, por ejemplo, si tú quieres exportar un reloj o una camisa a Estados Unidos, cuando llegas a la frontera, si presentas un certificado de origen, pagas 0. Ok. Para entrar a O sea, Estados que Unidos. produces en la Ujú, región estás en de la América región. del Si Norte. pruebas que es un producto de América del Norte o un producto mexicano. Que no está reetiquetado Made in China y aquí Exacto, nomás que es lo meten en una bolsita auténticamente, y lo venden para allá. entras con 0 arancel. Si no traes el certificado, pagas un arancel. Y el arancel que pagas es el arancel que Estados Unidos le cobra a todos los miembros de la OMC. Pero el régimen Que es coexiste. el mismo. Que es el mismo ¿Y en arancel. cuánto está más o menos? ¿Cuál es El el arancel promedio? promedio de Estados Unidos en bienes industriales para productos que vienen de México, o sea, para el portafolio de exportación de México es 1.9%. 1.9%. Y nosotros México- somos más caros, ¿no? Es que Estados Unidos fue el principal 2.5, motor de la apertura a través del GATT, que era el En organismo el 86, claro. antecesor de la OMC y de la OMC. Hubo en los últimos 70 años
rondas de negociación. Estuvo la ronda de Ginebra, la ronda de Nueva York, la ronda Kennedy, la ronda Tokio, la ronda de Uruguay. Se fueron bajando los aranceles. Entonces, Estados Unidos fue bajando sus aranceles históricamente para promover la apertura alrededor del mundo. Entonces, tiene aranceles de nación más favorecida, que son los aranceles que se cobra a los miembros de la OMC, muy bajos. Luis, en cambio, México, como dices, entró en 86 al GATT, que luego se hizo OMC, o sea, entramos tarde. Estados Unidos entró en Mucho 1946. Claro. Hemos bajado o abierto la economía mexicana a través de negociaciones estratégicas. El TLC de América del Norte, el TLC con Europa, con América Latina. Entonces, nuestros aranceles en la OMC son relativamente altos. Entonces, por ejemplo, en bienes industriales, hoy pagamos 0 para entrar a Estados Unidos y Estados Unidos paga 0 para entrar a México. Si nos saliéramos del TLC, Estados Unidos pagaría casi 8%. ¿Y nosotros 1.9? 1.9. Eso en industriales. O sea, el que perderían más sería Estados Unidos. En agropecuarios, al revés. A ver. En agropecuarios nosotros pagaríamos promedio 6.4%. O sea, el guacamole para el Super Bowl que viene en 3 semanas. Clave, ¿eh? ¿Les costaría a ellos 7% más? No, pues no, no lo van a hacer. Imagínate, nachos sin guacamole. Pero o más caro. Al revés, nosotros tendríamos aranceles superiores al 35% para los productos agropecuarios de Estados Unidos que entran a México sin TLC. Se encarecería el sorgo, por ejemplo. Y México es el maíz primer amarillo. mercado del mundo para los siguientes productos de Estados Unidos. El maíz, el trigo, la soya, el sorgo, la carne cerdo, la carne de pollo, las manzanas, las peras, las frutas de hueso, la fructosa y otros productos, muchos de ellos, por supuesto, del medio oeste de Estados Unidos, que políticamente, si lo ves en un mapa de Estados Unidos, están muy atractivamente representados y que van a ser uno de los principales factores en la posible conversación que tengamos con Estados Luis, Unidos. Ahora Me sí gustaría- tenemos necesidad de actualizar el Tratado de Libre Comercio. Pero, ¿sabes ¿no? qué? Se De necesita un equipo modernizarlo, de negociación como lo ha fuerte. dicho el presidente Peña. Hay cosas que se pueden hacer para mejorar. ¿Cuáles? Sin duda, muchas. Ponnos ejemplos. Bueno, en materia de transporte, por ejemplo. En materia de transporte tenemos una mayor apertura hoy en día. Se negoció el año pasado el acuerdo de... No le querían decir cielos abiertos porque en México esa El palabra... bilateral. Ah, es eso. Parece- Bilateral aéreo. Bueno, Bilateral. quedaron cielos abiertos en carga, no en Pero transporte digamos, comercial. ahí Estamos podemos... en la El quinta bilateral libertad, ¿no? aéreo. Quinta libertad para carga nada más. Ajá. Ahí se puede ir más lejos. Podemos ir más lejos en transporte terrestre. Claro, el Podemos ir mucho costura. más lejos en transporte marítimo. Ujú. Que, Cabotaje entre países. Cabotaje. Pero no requeriríamos un cambio en las reglas de seguridad, porque bueno, para los dos es un problema el tema de la droga, pero también para los dos es un problema el tema de la ilegalidad en la migración de mano de obra. Hablar Pero- de modernizar es también hablar De seguridad y certeza. del reto de legalizar el flujo. Pero es que en la medida que tú... De controlar En la medida en que tú paso de legalizas drogas. lo que es legal, o sea, te abres a lo que es legal, le quitas negocio al crimen organizado y lo dejas solamente, digamos, en lo ilegal. O sea, si tú, por ejemplo, pones barreras a la importación de zapatos o de autos usados en la frontera, lo único que provocas es que el crimen organizado te traiga autos usados a México. Entonces fomentas en la frontera la infraestructura para el crimen, al tener barreras artificiales sobre productos que son legales y ¿Y que no es deberían momento de es decir, eliminarlas? claro, que deberían transitar. Oye, estaría bien, por libremente. ejemplo, una paraestatal Es que que es maneje cierto. la droga. ¿Te imaginas Bueno, Motamex? si tenemos... Digo, ya lo controla, sí. a y lo ver, tienes si bajo te estoy control. entendiendo, si tenemos Motamex. el libre tránsito de mercancías, tenemos acuerdos adecuados para el libre intercambio de servicios. ¿Cómo se puede hacer este acuerdo para que se incorporen relaciones laborales similares de tal manera que haya libre tránsito Claro. de mexicanos y de canadienses y de norteamericanos en la zona de Norteamérica? Mira, en Estados Unidos, sin trabajadores mexicanos no habría vinos en el Valle de Napa. No habría manzanas en los valles de Yakima en Washington. No habría ni siquiera maíz amarillo. no habría manzanas en Michigan. No habría tomates en Cementos Florida. en ni las canteras. No habría pollo Carolinas. loco. No habría pollos. Oye. Entonces, Es cierto. Estados Unidos tiene una necesidad de trabajar. Y si la economía de Estados Unidos crece, que esa es la premisa de Donald Trump, no hay forma que crezca sin trabajadores mexicanos. Bueno, pues, amigos, Luis de la Calle, director de La Calle y Asociados, uno de los grandes negociadores del comercio de nuestro país. Muchas gracias. Gracias por estar en esta billetera. Encantado, gracias por la invitación. Y feliz año.
A eso. Igualmente.